En esta oportunidad vamos a tocar el tema de la fisiología fetal durante el trabajo de parto. ¿Y por qué es importante la fisiología fetal durante el trabajo de parto? Porque si nosotros vamos a atender dentro de unas pocas horas a un recién nacido, y este recién nacido queremos que esté dentro de las mejores condiciones posibles, tengo que controlar mi trabajo de parto y recordar algunos aspectos de la fisiología fetal que son importantes intraparto. Específicamente, podemos decir que durante 9 meses aproximadamente, la mayor parte de los fetos, otros son preternos quizás, pero el feto se prepara para el momento del parto. Es decir, que durante 9 meses, tanto el feto como la madre, por supuesto, han presentado una serie de cambios. Y estos cambios van a permitir que el parto tenga un resultado materno-parental adecuado. Específicamente en el lado fetal, nosotros debemos repasar que tanto el desarrollo cardiovascular, como el desarrollo respiratorio, como el desarrollo de los otros órganos, riñones, tejido, tracto gastrointestinal, hormonas, es decir, toda la parte endocrina, la parte de desarrollo cerebral, todo esto ha contribuido a que tenga ya un producto formado y que se va a preparar para el momento crítico, que es el momento del parto. El momento del parto es el momento crítico porque es el momento de estrés. Entonces nosotros cuando tenemos un parto debemos vigilar que esta fisiología fetal se esté desarrollando dentro de parámetros normales, ¿no? Generalmente el trabajo de parto es una situación de estrés para el feto. ¿Por qué? Porque en el trabajo de parto vamos a presentar las contracciones uterinas. Las contracciones uterinas van a hacer que el feto se ponga en situaciones críticas. ¿Qué significa eso? Significa durante 9 meses probablemente el feto no tenía contracciones y entonces el feto podía moverse a su libre albedrío, podía hacer sus actividades biofísicas, podía, de repente en un momento le faltaba un poco de oxígeno, se acomodaba, soportaba, lo sobrellevaba. Pero en el momento del parto va a haber una situación en la cual cada 3 minutos va a venir una contracción. Cada 3 minutos va a haber una situación de estrés. Entonces, aquel feto que está sano, que está preparado para el trabajo de parto, va a soportar esos niveles críticos de estrés que lo llevan a situaciones de hipoxia. Aquel feto que viene enfermo, que viene con una desnutrición crónica, como es el caso del RCU, no va a soportar tan adecuadamente. Y entonces va a desencadenar sintomatología, signología correspondiente al sufrimiento fetal. Y nuestro trabajo, ¿cuál será? Será vigilar durante el trabajo de parto que esos aspectos fisiológicos fetales se mantengan dentro de eso, dentro de la fisiología fetal. Y detectar a tiempo cuando ya estamos presentando patologías fetales. Es decir, el trabajo de parto es una situación en la cual yo tengo un fetito que se va a encontrar cada 3 minutos, como decía, expuesto a una contracción. ¿La contracción qué va a producir? Va a producir probablemente la disminución de los espacios intervellosos. ¿Y qué ocurre en los espacios intervellosos? Los espacios intervellosos es el punto exacto en donde se produce el intercambio de gases de la sangre materna que venía con oxígeno y con poco CO2 a la sangre fetal que está retornando ya con bajo oxígeno y con más CO2. Entonces este espacio intervelloso requiere un tiempo, que es ese periodo, ¿no?, entre contracciones, para poder intercambiar sus gases y que el feto pueda recoger oxígeno y pueda mantener su equilibrio en el balance oxígeno-CO2. ¿Qué es lo que pasa cuando el feto viene con alguna patología? Por ejemplo, un feto con RCU, un feto hijo de madre toxémica, un feto que sea hijo de madre diabética, un feto que tenga insuficiencia RH, que tenga anemia fetal. Este feto va a venir con unas condicionantes que van a hacer que tenga más riesgo durante el trabajo de parto. ¿A presentar qué cosa? Lo más temido, que es la situación de hipoxia. La situación de hipoxia que lo lleva a una acidemia. ¿Qué cosa es la acidemia? La disminución del pH. Y ese es justo el mecanismo fisiopatológico de una situación clínica como es la desaceleración tardía, que se puede presentar durante el trabajo de parto y que yo debo estar vigilando. ¿Para qué? Para que pueda tener un buen resultado perinatal. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de esta desaceleración tardía? Ya que hemos repasado, ¿no es cierto? Hemos dicho que el oxígeno es necesario, hemos dicho que el oxígeno es transportado por la hemoglobina fetal, hemos dicho que el oxígeno está en niveles críticos a nivel del cuerpo del fetito. Es importante reconocer que cuando se produce la contracción uterina hay una disminución de los espacios intervellosos, es decir, disminución de aporte de oxígeno de la madre hacia el producto. ¿Esto qué condiciona? Condiciona una situación de hipoxemia fetal.
Hipoxemia es disminución de oxígeno en la sangre circulante, pero también condiciona una situación de hipoxia fetal. Y frente a la hipoxia, ¿qué ocurre en el cuerpo del feto? Fisiológicamente se activan los receptores químicos. Y estos receptores químicos, llamados quimioreceptores, algunos de los cuales podemos encontrar en las arterias carótidas, le informan al tronco encefálico, le informan al encéfalo, le informan al sistema nervioso central fetal, le informan que hay una hipoxia y cómo reacciona el feto fisiológicamente por él. El tronco encefálico pide a las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina, que vayan a actuar a nivel del corazón fetal. ¿Y qué le dicen? Empieza a latir con más frecuencia. Eso se denomina taquicardia fetal. Y esa taquicardia fetal, ¿qué provoca? Así como aumenta la frecuencia de latidos, aumenta la frecuencia de veces que sale la sangre del corazón fetal, también aumenta la presión arterial. Y al aumentar la presión arterial, ¿qué se produce? Se produce un estado de hipertensión sistémica. ¿Quién se activa entonces? Se activan los receptores de presión, los vagoreceptores. Y cuando se activan los vagoreceptores, ¿qué tengo? Tengo la activación del nervio vago, es decir, la activación parasimpática. ¿Y esto a qué me lleva? Me lleva a una bradicardia. Entonces miren cómo la fisiología fetal, ¿no es cierto?, se puede convertir en un aspecto ya no fisiológico, sino patológico, en un momento crítico que es el trabajo de parto. ¿Por qué? Por las contracciones. Durante el trabajo de parto, el feto empieza con una situación fisiológica, pero durante el trabajo de parto el feto puede llevar a situaciones patológicas. Entonces, ¿cuál va a ser mi trabajo? Mi trabajo va a ser detectar a tiempo cualquier evidencia de alteración de la fisiología fetal que me convierta en una situación patológica y poder manejar oportunamente a mi paciente y a mi fetito para de esta manera, cuando se produzca el parto, se produzcan las mejores condiciones y con un buen resultado perinatal. Entonces, estos aspectos fisiológicos son importantes. ¿Cómo los podemos controlar? Así como durante la fisiología preparto yo podría controlar estos aspectos de repente haciendo una ecografía, haciendo un perfil físico-tomográfico, haciendo un monitoreo electrónico sin estrés, haciendo una ecografía Doppler para ver cómo estaban los flujos sanguíneos durante la etapa preparto. En la etapa intraparto me voy a ayudar básicamente del monitoreo intraparto. El monitoreo electrónico intraparto va a ser importante porque me va a permitir, como van a ver ustedes en la presentación, encontrar algunas situaciones anómalas. Así como les he mencionado la desaceleración tardía, ¿cierto?, y su mecanismo fisiopatológico, pueden encontrar también situaciones en las cuales va a haber taquicardia fetal. Taquicardia fetal. La taquicardia fetal definiéndose como los latidos fetales por encima de los 160 por minuto. Pueden ser de 160 a 170, una taquicardia leve, de 170 a 180, una taquicardia moderada, más de 180, una taquicardia grave o severa. Y la taquicardia fetal puede ser la expresión de una alteración de la fisiología fetal durante el trabajo de parto. Y yo debo vigilar esta situación para poder actuar y manejar oportunamente, ¿no? Pero alguien me puede decir también, pero no todas las taquicardias fetales son relacionadas a eventos patológicos. ¿Qué pasa si mi paciente está con fiebre? Si mi paciente está con fiebre, puede haber taquicardia fetal, ¿no es cierto? Entonces miren cómo no necesariamente vamos a encontrar alteración de la fisiología fetal vinculada al feto propiamente o a la placenta, también puede ser por causa materna. Otro aspecto que es importante es la bradicardia. Ya habíamos dicho hace un momento, ¿no? ¿Por qué se produce la bradicardia? Se produce por activación del nervio vago, es la activación parasimpática. Y la bradicardia es más riesgo, porque implica que menos pulsaciones de sangre, menos oportunidades el corazón está expulsando sangre y está llegando menos flujo de sangre al cerebro fetal. ¿Eso qué implica? Implica más riesgo de hipoxia, más riesgo de asfixia, más riesgo de deterioro neurológico. Entonces, por eso la taquicardia es la primera evidencia de alteración de la fisiología fetal durante el trabajo parto. Pero la bradicardia es prácticamente la evidencia más crítica, porque me está indicando que los mecanismos compensatorios de la fisiología fetal ya se han visto superados. Y en algunas láminas vamos a ver incluso bradicardias preagónicas. Es decir, bradicardias severas que me están llevando a una seria alteración de la fisiología fetal. Y otro aspecto que es importante dentro de la fisiología fetal intraparto es, evaluando desde el punto de vista del monitoreo, que es, como decía, el examen auxiliar que me va a permitir encontrar alteraciones en la fisiología fetal, es la pérdida de la variabilidad. La pérdida de la variabilidad, es decir, esos trazados de monitoreo electrónico planos, isoeléctricos, puede estar en 140, pero sin variabilidad pueden estar representándome situaciones en las
cuales haya hipoxia. Y ustedes me dirán, pero frente a la hipoxia solamente hay que pensar en pérdida de la habilidad frente a la hipoxia o frente a otras situaciones. También podemos tener pérdida de la habilidad frente a medicamentos, por ejemplo el alfa-metildopa, es un medicamento antihipertensivo utilizado, el manejo de la preeclampsia. Podemos tener también pérdida de la habilidad frente a situaciones tales como el uso de sedantes, ¿no? Como el dimetilfenato o el mismo sulfato de magnesio, que es un sedante también, ¿no? Entonces, todas estas situaciones podrían provocar pérdida de la habilidad, pero lo más importante es la hipoxia. Y eso es lo que yo tengo que estar presente, ¿no? En mi manejo para poder detectar a tiempo y poder actuar a tiempo. Entonces, yo detecto alteración de la fisiología fetal intraparto y manejo oportunamente, el resultado perinatal va a ser adecuado. Pero si yo no detecto esas alteraciones de la fisiología fetal intraparto, ¿qué va a ocurrir? Probablemente ocurrirá que tenga alteraciones hipóxicas, asfícticas, y al final cuando voy a tener el parto, viene un recién nacido deprimido, asfixiado severamente, y voy a tener que hacer más maniobras para poder reanimarlo, y como ya sabemos, la asfixia siempre implica deterioro neurológico. Entonces algunas neuronas siempre se han visto perjudicadas. Entonces, vemos estos aspectos, ¿no?, de la fisiología fetal intraparto, como les decía, los podemos controlar o vigilar a través del monitoreo electrónico intraparto, que es un elemento auxiliar muy importante para nosotros, para poder vigilar estas alteraciones. Muy bien, entonces tomamos en cuenta estos detalles fisiológicos y volvemos a repasar, ¿no es cierto?, para terminar, qué se produce en la hipoxia. En la hipoxia se produce una disminución del pH. ¿Qué significa esto? Significa que la célula necesita un pH adecuado para poder sobrevivir. Cuando el feto, durante el trabajo de parto, frente a ese estrés que representa la contracción, baja sus niveles de oxígeno y se convierte en un nivel crítico, esa hipoxia le lleva a que las células, como respuesta, abandonen el metabolismo aeróbico y sigan viviendo, sigan transitando con un metabolismo de tipo anaeróbico. ¿Y qué implica el metabolismo anaeróbico? Uno de sus componentes finales de degradación es el ácido láctico. Es decir, el fetito entra en acidosis láctica. Al entrar en acidosis láctica, el pH disminuye mucho más. Entonces la neurona, en un medio acidótico, empieza a sufrir un edema citotóxico, la neurona estoy hablando, y luego se produce una disrupción neuronal, es decir, un daño neuronal, una destrucción neuronal. Y eso así es como llegamos pues, a las encefalopatías hipóxico-isquémicas. Todo por alteración de la fisiología fetal normal durante el trabajo de parto. ¿Quiénes tienen más riesgo? Aquellos que han llegado previamente enfermos. Repito, RCU, pacientes con toxemia, pacientes con diabetes, pacientes con insuficiencia RH donde hay anemia fetal, esos tienen más riesgo. Que el feto que previamente sano. Ese feto previamente sano puede lograr soportar los niveles críticos de disminución de oxígeno que se presentan cuando vienen las contracciones. Entonces, por eso que es importante vigilar el trabajo parto, ¿no es cierto? El trabajo parto lo vigilamos, no solamente vigilamos los latidos fetales, también vigilamos la dinámica uterina. Porque cuando la dinámica uterina es muy frecuente, se imaginan una contracción cada 3 minutos, ya no, sino cada 2 minutos. Cada minuto, ¿qué va a pasar? Los espacios de intervalos de relajación van a ser más breves, más cortos. Por lo tanto, esos espacios intermedios que requieren esos intervalos de relajación para poder permitir el intercambio de gases y que llegue oxígeno al feto, se van a ver disminuidos. Y por lo tanto, vamos a llegar a lo que no queremos, que es la hipoxia, ¿no es cierto? Y cuyo mayor agravante será la asfixia, que es la lesión o daño de los órganos centrales. Muy bien. Y hasta aquí hemos repasado la fisiología durante el trabajo de parto y su relación con algunos eventos